Ahora que ya conocemos tecnológicamente cómo funcionan las memorias, vamos a hablar de la memoria principal, que es uno de los bloques funcionales que componen una computadora. Las memorias principales están construidas íntegramente por tecnología semiconductora, ¿sí? No hay una memoria de cinta como memoria principal. El acceso a los datos es a través de la dirección. Necesitamos una dirección y con esa dirección vamos a buscar un dato en memoria principal. En la mayoría de los casos ese acceso es de tipo aleatorio, o sea, podemos tener direcciones que no necesariamente son consecutivas y tenemos que poder acceder a direcciones que no necesariamente sean consecutivas, aunque suele haber una pequeña parte del acceso que se puede administrar de forma secuencial como si fuera un stack o una pila. La memoria principal va a estar compuesta en gran medida por memoria de lectura y escritura, que es donde nosotros vamos a cargar los programas y vamos a almacenar las variables, por ejemplo, pero también puede existir memoria principal compuesta por memoria de solo lectura. Por ejemplo, en una computadora, el BIOS de una computadora que ya viene grabado en el mother no es otra cosa más que un programa que está almacenado en una memoria de solo lectura. Hoy en día ya memoria flash, con lo cual podría modificarse, pero no estamos escribiendo permanentemente algo en el BIOS, sino que es una memoria que mayormente se va a leer. Dentro de la estructura de una computadora, de los tres bloques funcionales, la memoria principal es el bloque que se encarga de almacenar los datos y los programas que van a ser ejecutados o que se van a estar alterando con la ejecución de un programa, los datos, ¿no? Es uno de los componentes que forman la arquitectura de programación de la computadora y es obviamente totalmente accesible al programador que accede a través de instrucciones a la memoria principal. Cuando la CPU accede a la memoria principal, realiza transferencias en tamaños de palabras, pero no necesariamente está limitada a comunicarse mediante palabras. Existen otros dispositivos que vamos a ver más adelante, como el controlador DMA, que permite hacer transferencias por bloques completos. Las memorias principales almacenan palabras y una palabra es un conjunto de bits que se pueden manejar simultáneamente. Generalmente coincide con el tamaño de palabra que tiene la unidad central de proceso. Básicamente lo podemos pensar como que es un vector de registros, ¿sí? Si bien en la CPU tenemos 32 registros, bueno, en la memoria principal tenemos muchos más. La cantidad de líneas o de cables que tengamos en el bus de direcciones nos van a definir cuál es la capacidad de direccionamiento que vamos a tener hacia una memoria principal. Va a existir un circuito decodificador que va a tomar la cantidad de líneas del bus de direcciones y lo va a expandir a 2 a la n cantidad de posiciones que pueden ser apuntadas con direcciones en el bus de direcciones. Luego, a través del bus de control, vamos a indicar si queremos leer de la memoria principal o queremos escribir en la memoria principal. Y por el bus de datos vamos a acceder al dato, sea para escritura o sea para lectura. Cada una de las direcciones que están almacenadas en la memoria principal van a tener una dirección única que la identifica. Es decir, por cada posición, por cada contenido, vamos a tener una dirección única. Si el direccionamiento es al byte, como es en el mayor de los casos de todas las computadoras que se conocen hoy en día, y el bus de datos es de 16 bits, o sea, la cantidad de datos que componen una palabra es de 16 bits, bueno, cada una de esas direcciones va a apuntar a uno de los bytes que componen esos 16 bits o esos 2 bytes. Es decir, que cada dos direcciones de memoria vamos a estar formando una palabra. Para construir una memoria vamos a utilizar circuitos integrados que los vamos a utilizar como bloques, como si fueran Lego, como si fueran Rusty, que nos van a permitir apilarlos para construir bloques de mayor capacidad. Si nuestro objetivo final es, por ejemplo, construir una memoria principal de 4 GB y tenemos chips de 512 megabits, bueno, vamos a tener que apilar varios de estos chips de 512 megabits hasta cubrir la capacidad que queríamos tener de memoria principal de 4 GB. Si queremos calcular cuántos chips vamos a necesitar para una determinada capacidad de memoria, bueno, la cuenta es bastante sencilla. La cantidad de circuitos integrados que vamos a necesitar surge del cociente entre los bancos a construir y los bancos disponibles, pero veámoslo un poco más en detalle. Esa cantidad de circuitos integrados van a construirse de forma matricial, en donde en las filas de la matriz vamos a tener la cantidad de palabras que queremos, entonces esa es la longitud,
y eso lo vamos a dividir entre el objetivo que queremos cumplir y la cantidad que tenemos disponible, pero cada una de las columnas que forma esa estructura matricial es la cantidad de bits que va a componer la palabra propiamente dicho de memoria. Pensémoslo con un ejemplo. Si queremos una memoria de 1 kilobyte, y lo que tenemos son memorias de 256 palabras de 1 bit cada uno, entonces vamos a necesitar 4 de estos de 256 para hacer 1 kilobit y vamos a necesitar 8 para formar 1 byte. Así que si nuestro objetivo es tener 1 kilo y acá lo que tenemos es bytes, que es la cantidad de palabras objetivos, y lo que tenemos es una memoria que almacena de a bits 256, entonces vamos a necesitar 4 por 8, 32 chips de memoria para formar este banco en particular. Cuando construimos un sistema de memoria para una computadora, hay una determinada capacidad de memoria direccionable, es decir, a cuántas direcciones posibles la CPU puede apuntar, pero no necesariamente todas esas direcciones van a estar implementadas. A eso es lo que conocemos como la capacidad de memoria instalada. Esta es la memoria real que tiene una computadora y es lo que suele ocurrir es que la cantidad de memoria, la capacidad instalada es menor que la capacidad de memoria direccionable. Veamos el ejemplo de la computadora donde estamos grabando este video. En Linux podemos correr un comando que nos muestra cuáles son los detalles de la CPU que está funcionando y uno de los datos que brinda es la cantidad de bits físicos y virtuales que tiene de direcciones el bus de direcciones de esta computadora. Así que me está diciendo que hay 48 bits físicos, así que 40 es giga, 8 es 256, podemos direccionar 256 gigabytes de memoria principal. Sin embargo, si vemos cuál es la capacidad instalada en esta computadora, vemos que tenemos 32 gigas. Así que es una computadora que permitiría direccionar en el mejor de los casos 256 gigabytes de memoria principal, pero que solamente tiene instalados 32 y funciona. Así que no tenemos que necesariamente cubrir toda la memoria al momento de implementarla. Ahora vamos a hacer un ejemplo más sencillo y vamos a suponer que tenemos una memoria de 512 megabytes. Al ser 512 megabytes, esta memoria va a requerir como mínimo 29 líneas de dirección, ¿sí? 512, 2 a la 9, megabytes, 2 a la 20. Y necesitamos 29 cables en el bus de direcciones para poder apuntar a esas posiciones de memoria. Las otras líneas que vamos a tener, aparte de las líneas de dirección, son las líneas del bus de datos, que esto va a depender de la cantidad de bits que tenga la palabra de memoria que estamos accediendo, un chip select que nos va a permitir seleccionar o no ese chip de memoria, un output enable que como estamos conectados a un bus bidireccional necesitamos tener control de cuándo escribe y cuándo no escribe en el bus, la señal de clock de sincronismo y una señal de lectura y escritura para saber si la vamos a leer o la vamos a escribir, y desde luego la alimentación y la masa, ya que si no no funcionaría eléctricamente. Ahora, si bien a priori 512 megabytes no sería una memoria que hoy en día consideremos como de gran capacidad, ya tenemos que utilizar 29 líneas de direcciones para esta pequeña memoria. Y si bien a priori no parecería muy complejo, hay que tener electrónica para manejar esas 29 líneas. Y mientras más grandes sean los direccionamientos, mientras más cantidad de posiciones de memoria tengan los circuitos integrados, cada vez vamos a necesitar más líneas de direcciones para apuntar a ellas. Hoy en día el diseño de memorias se hace con una estructura matricial y lo que vamos a utilizar es un bus de direcciones multiplexado que nos va a reducir a la mitad la cantidad de líneas que utilizamos. Vemos que en este caso vamos a agregar dos señales, una señal de CAS y una señal de RAS. Y estas dos señales nos van a servir para que con las 15 líneas de dirección que ahora tengamos, pasemos una parte de la dirección en un momento de tiempo y otra parte de la dirección en un momento de tiempo siguiente.
Estas señales de CAS y RAS suelen ser activas en bajo y se van a utilizar para para interpretar cuál es el dato que viaja por el bus de direcciones. Al tener una estructura matricial, cada uno de esos bits se va a poder acceder si tenemos la parte del decodificador de fila y el decodificador de columna cargado, y se va a elegir una de las intersecciones. Si recordamos, en la parte de memoria RAM dinámica, estas requerían un refresco, ya que la lectura era destructiva, pero aparte, por ciertas pérdidas que habían por ese capacitor que estaba implementado dentro de los transistores, si no refrescábamos la información se perdía. Con RAS y CAS nos vamos a valer de estas señales para mantener este refresco. El proceso para acceder a la información con RAS y con CAS, con bus de direcciones multiplexados, va a ser: primero vamos a escribir los bits de direcciones que corresponden a la fila, lo que sería el RAS. Una vez que hacemos eso, una de estas filas se va a seleccionar y se van a refrescar los valores de esa fila. Luego, en un siguiente momento de tiempo, vamos a seleccionar cuál es la columna que queremos leer. Supongamos que es esta anteúltima columna que está acá, y ese va a ser el dato que se va a transferir por el bus de datos. Pero este proceso de seleccionar la fila primero ya refresca todos los valores que se encuentran almacenados en esa fila. Estas señales de RAS y CAS van a ser manejadas por la unidad de control de la CPU y nos evitan tener esta línea de chip select que teníamos previamente, que sí está obviamente presente en las memorias RAMs estáticas, que no suelen tener RAS y CAS, pero en este caso nos evita tener esa línea de chip select, ya que con las combinaciones de CAS y de RAS no nos hace falta tener una línea específica para seleccionar el chip. Si vemos un chip de memoria RAM dinámica comercial, este chip tiene 64 kilobits, así que va a haber un bit de datos. Hay una pata por donde entran los datos que nosotros vamos a escribir. Hay una pata por donde salen los datos que nosotros vamos a escribir. Al ser de 64K, vamos a necesitar tener 16 bits de bus de direccionamiento, pero al ser multiplexado, entonces necesitamos menos. Con 8 bits de direccionamiento nos alcanza, ya que vamos a primero pasar la fila y luego vamos a pasar la columna. Luego tenemos obviamente las señales de RAS y las señales de CAS, que están negadas porque trabajan con pulsos negativos. Luego tenemos la masa y la alimentación, y una señal para indicar si estamos leyendo o estamos escribiendo de la memoria. Si queremos hacer una lectura, primero vamos a generarle un pulso en el RAS, indicando obviamente cuál es la fila que queremos seleccionar. Luego vamos a hacer un pulso en el CAS y nos vamos a asegurar de no estar escribiendo. Si esa señal de write tiene que estar en 1. Ahora, si queremos hacer la escritura, es la misma secuencia. Hacemos primero RAS, después hacemos CAS y nos tenemos que asegurar de estar escribiendo, así que la línea de escritura tiene que estar en 0. Recordemos que escribe con la lógica negativa. Y si queremos hacer un refresco, nos alcanza con enviar el pulso negativo por la línea de RAS y no mandar nada en el CAS. Con que en el CAS tengamos un 1 que trabaja con lógica negativa, directamente lo va a ignorar, y lo que vamos a estar haciendo es todas las posiciones de memoria que se encuentren en esa fila apuntada por el RAS, nosotros la vamos a estar refrescando. Y si no queremos direccionar a la memoria, tenemos un 1 y un 1 en el RAS y el CAS, y esa memoria no queda direccionada. Si buscamos alguna publicación donde aparezcan datos sobre las memorias principales de las computadoras que podemos comprar, vamos a encontrar que suelen estar publicados unos números. Estos números, que están todos en unidades de clocks, ¿sí? Cantidad de pulsos de clocks que necesitan, son los tiempos mínimos que necesita la memoria para funcionar. O sea, la latencia desde el momento que se inicia una acción hasta que la memoria nos responde. Uno de los más importantes es el CAS latency, que indica la cantidad de ciclos de clock que transcurren entre que nosotros enviamos el dato de la columna, de la dirección a la que queremos acceder, y que el dato se encuentra en la memoria y empezamos a recibir el primer dato que la memoria nos entrega. Las memorias suelen incluir en su hoja de datos un diagrama de tiempo. Acá tenemos uno de ejemplo y vemos que para poder hacer una lectura de esta memoria, lo que tenemos que generar es
un flanco descendente en la señal de CAS que coincida con el momento en donde en el bus de direcciones indicamos la parte de la fila. Luego tenemos que hacer un flanco descendente en la señal de CAS que coincida con la parte de la columna de la dirección. Y luego va a transcurrir un tiempo, que es esa latencia, desde que nosotros le indicamos la dirección que queremos leer a la memoria hasta que la memoria nos responde por el bus de datos el dato que está almacenado en esa posición de memoria. Ahora, uno de los valores comerciales más conocidos de la memoria es uno que tiene este formato. Vamos a ver representados como DDR con un número, puede ser DDR2, DDR3, hoy en día DDR4 y ya existe el DDR5, y luego viene un número que pareciera tener una relación con los datos anteriores, pero tenemos que saber interpretarlo. En el caso de DDR, estas memorias transfieren lo que se llama el Double Data Rate, o sea que transfieren en ambos flancos de clock, y lo que se muestra asociado en esas X es la frecuencia a la que funciona el bus de estas memorias. Pero como todo número hay que saber interpretarlo. Así que este gráfico que fabricamos con información que sacamos de velocidades y de latencias de Wikipedia nos representa un poco cómo es el estado del arte de las memorias de hoy en día. Generalmente cuando accedemos a una palabra de memoria, no vamos a acceder a esa palabra de memoria solamente, sino a las palabras de memoria que le siguen. Así que vamos a ver que no se suele acceder a una sola, sino que se suele acceder generalmente a 8 palabras de memoria. En la unidad de caché vamos a ver que las memorias se fabrican de esa forma justamente para hacer que sea un beneficio a la hora de implementar memorias caché. En un principio una tecnología de memoria PC100 funcionaban a un bus de 100 MHz, pero lo que notamos es que esto verde que representamos aquí, que comienza a los 20 nanosegundos y que termina a los 90, indica cuál es el tiempo de lectura que tenemos. Y eso quiere decir que desde que iniciamos una operación de lectura hasta que obtenemos el primer dato pasaron 20 nanosegundos. Y luego, hasta que completamos la octava palabra que estamos leyendo, pasaron 90 nanosegundos en total. Así que desde la primera palabra hasta la octava palabra pasaron 70, pero en total tardamos 90 nanosegundos en obtener 8 palabras con esta tecnología PC100. Ahora, en la columna que está a la derecha representamos la latencia del CAS, o sea, cuántos clocks tuvimos que esperar hasta que la memoria nos entregó el dato, y tenemos una latencia de CAS bastante baja, de 2, ¿sí? en esta tecnología PC100. Conforme fueron apareciendo las memorias DDR, nos acercamos mucho a una latencia de lectura de 10 nanosegundos. Vemos que ya la DDR2 de 1066, el primer dato lo entregaba a los 10 nanosegundos y no llegaban a pasar 20, probablemente pasaran 16 y ya teníamos la octava palabra de memoria. Ahora, si vamos a una tecnología de memoria más actual, por ejemplo una DDR de 3300, vemos que el tiempo hasta la primera palabra sigue siendo cerca de los 10 nanosegundos. Las memorias no es que son más rápidas porque mejoramos el tiempo de acceso a la primera palabra. Fijémonos que estamos siempre rondando ese 10 nanosegundos. Ahora, ¿en qué ganaron velocidad las memorias en los últimos 20 años? En que los datos consecutivos que vienen después de la primera palabra llegan efectivamente más rápido. Acá en esta memoria DDR4 obtenemos los 8 datos en probablemente 12 nanosegundos, mientras que con la tecnología anterior teníamos que esperar 16, 17, 18. O sea que en eso las memorias se hicieron mucho más eficientes. Cuando leemos datos que son consecutivos uno del otro, los datos vienen rápido. Ahora, la latencia hasta el primer dato no ha mejorado muchísimo en los últimos 20 años. Y lo que creció es la latencia CAS, que es la cantidad de pulsos que tenemos que esperar entre que le damos la orden a que nos lea una palabra de memoria hasta que viene esa información. Se puede dar el caso que para una tecnología de memoria en particular existan dos latencias de CAS disponibles y probablemente vamos a tratar de elegir la que menos latencia tenga.